4 pasos sencillos para resolver conflictos y crisis de ansiedad. ¿Qué es la práctica de la atención plena en el conflicto? Miren, la atención plena es una técnica que te ayuda a ser consciente, primero que nada, cuando surge un conflicto. Ya sea en el trabajo, en la casa, nos permite anular el sistema nervioso condicionado con una conciencia plena de lo que está sucediendo. O sea, vamos, ¿qué es lo que está detonando ese conflicto? Y así prevenir cualquier tipo de crisis, de ansiedad, de conflictos, etc. Y cuando sucedan, saber salir de esos conflictos resolviéndolos. En lugar de atacar el conflicto o retroceder y quedarte pasivo, es mejor encontrar la forma de estar ahí, de estar presente, enfrentar el miedo, pero no reaccionando a él, sino pensando qué es o cuál es la mejor decisión para resolver esa situación. Practicar la atención plena en medio de un conflicto exige que estés dispuesto a permanecer presente, a sentir intensamente y a superar tus pensamientos negativos, respirar y mantener la presencia de tu cuerpo como cualquier habilidad. Para esto se requieren pasos, se requiere una técnica que ahora te voy a explicar. Existen diferentes enfoques para trabajar esto que te estoy platicando, de sistemas nerviosos alterados, emocionalmente muy intensos, etc. Todos tenemos algún punto que nos desestabiliza, que nos genera nervios. Algunas veces personas sobrereaccionan, otras personas se quedan con miedo y no avanzan, pero al final de cuentas es lo mismo. Todos tenemos elementos en común que podemos retomar a partir de estos 4 muy simples y sencillos pasos para tranquilizar un sistema nervioso sobrecargado. Paso 1. Y muy importante, mantente en el presente. El primer paso para practicar la atención plena es notar cuando se activa un problema, un conflicto, algo que nos provoca. ¿Qué es ese punto, qué es esa situación que nos genera nervios? Es posible que notemos, por ejemplo, un cambio en nuestra voz, un nudo en nuestro vientre, incluso sudoración, empieza uno a sudar o tiene repentino deseo de retirarse o te empieza a dar mucho sueño. Algunas personas tienen alguna reacción alérgica en la piel, empiezan a toser o a estornudar. Houston, we have a problem. Este tipo de situaciones son alertas. Nos estamos sintiendo amenazados por algún tipo de conflicto, algo que no nos gusta. Tenemos que decidir mantenernos en ese presente, ser curiosos y explorar esa experiencia que estamos viviendo. Es importante recordar relajarnos en ese momento. O sea, literalmente decirnos, a ver, relájate, respira, tranquilo. Porque tú ya estás viendo, estás consciente de que viene un detonante que te molesta. Y así, que no reacciones a él, sino que pienses cuál va a ser tu actitud. No es lo mismo tener una reacción a tener una decisión consciente de qué vas a decir. Paso número 2. El dejar ir. Este paso tal vez sea el más difícil para la mayoría. Necesitamos abandonar completamente la mente pensante y juzgadora, la que reacciona de forma visceral. Este es un paso muy desafiante porque cuando nos sentimos amenazados, la mente se llena inmediatamente con todo tipo de pensamientos e historias difíciles sobre lo que está sucediendo. Pero debemos estar dispuestos a olvidar la historia, solo por un minuto, porque hay un circuito de retroalimentación entre nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. O sea, si los pensamientos negativos están ahí, también lo pueden hacer las hormonas y eso te va a generar más estrés. No es que estemos equivocados o que los demás estén equivocados. Aquí el punto es que son percepciones distintas y si entendemos eso, entenderemos que hay que dejar ir el conflicto. La percepción tuya va a ser distinta. Eres una persona, eres un individuo que piensa, que ve las cosas a partir de su ADN, a partir de sus experiencias desde que nació,
Así que la percepción de la otra persona pues será distinta, y eso no significa que esté mal o que esté bien, simplemente que son percepciones únicas. Desde ese punto de vista tenemos que tener la disposición de dejar ir ese problema, ese conflicto. Paso número 3 y muy importante, concentrarte en el cuerpo. Algunos conflictos son muy provocadores, nos sacan de quicio, nos ponen muy nerviosos. Y el cuerpo es una herramienta increíble para entrar en plena conciencia. Simplemente enfócate en sentir, en explorar cualquier sensación que surja en el cuerpo. Permite sentir tu físico, tu cuerpo. Vas a notar que estás tal vez tenso, tal vez tembloroso. Presta atención a esas sensaciones. En ese momento que les prestas atención, empezarán a relajarse poco a poco. Y sobre todo si empiezas a llevar a la práctica esta atención plena, tu cuerpo aprenderá rápidamente a relajarse e incluso dejará de tensionarse en los momentos de conflicto. Es importante escuchar a tu cuerpo, concéntrate en él, y eso también te va a mantener en el presente. El paso final es el número 4 y es la respiración. Ya sé lo que me vas a decir. Todo el mundo sabe que la respiración ayuda a estos temas. Pero bueno, aquí te voy a decir por qué. Hay muchas cualidades diferentes en la respiración, pero hay dos esenciales, que es el ritmo y la suavidad. Hay un libro que se llama El secreto de la ciencia para un liderazgo brillante, escrito por Alan Watkins. En él asegura que si nos concentramos en las dos dimensiones de la respiración, o sea, en el ritmo y la suavidad, se va a detener la producción del cortisol y la adrenalina en ese momento, y eso te va a ayudar a relajarte. ¿Qué significa ritmo y suavidad? Respirar rítmicamente significa que inhalas a un ritmo, pero exhalas a otro más lento y suave. O sea, vamos a respirar contando 1, 2, 3, 4. O sea, obviamente mentalmente. Y luego exhalamos contando lentamente, pero hasta 6. Y así lo hacemos varias veces. Al mismo tiempo, debemos evitar que la respiración se vuelva uniforme. En algunas exhalaciones vas a respirar más profundo que en otras, y eso está bien. No trates de hacerlo muy uniforme. Hazlo lo más natural que te parezca, pero sí contando un ritmo, como te comentaba, de 4 y 6 segundos de exhalación. La ira se va a convertir en claridad. La tristeza se va a convertir en compasión. Los celos, por otro lado, se van a convertir en una necesidad de cambio, pero un cambio positivo. Habrá muchos momentos en que estos 4 pasos te pueda fallar alguno. Recuerda que esta es una técnica y como tal requiere práctica. Algunas veces va a haber sensaciones incómodas. Recuerda que estás enfrentando un conflicto, que estás enfrentando algo que normalmente es desagradable para todo mundo. La mayoría lo que hace es evadirse, pensar en otra cosa, distraerse con cualquier otra situación. Pero lo importante es no hacerlo, porque la distracción, quererte distraer para evadir el conflicto, lo único que va a generar es que el conflicto crezca. No evadas el conflicto, presta plena atención a él y los conflictos cada vez serán menores, y cuando sucedan van a poder solucionarse de una forma más sencilla. No importa si en algún momento fallas, si en algún momento te dejaste llevar por el conflicto, regresar a estos pasos te va a ayudar a que cada vez menos entres en ansiedad. Esto se debe a que las sensaciones son incómodas y nuestra mente generalmente se está llenando de pensamientos poco favorables, de evasión. Por experiencia, estos 4 puntos, estos 4 pasos te van a servir de una forma increíble, te lo aseguro. Desde aquí te mando un gran saludo, un gran abrazo, y te pido que nos ayudes compartiendo estos videos en todas tus redes sociales. Te envío un enorme abrazo, muchas gracias y hasta pronto.